Qué alegría poder compartir con ustedes la enseñanza de esta lección 13, que se basa en el capítulo 7 de Apocalipsis. Para muchas de nosotras, esta es la última enseñanza que tendremos antes de las vacaciones de Navidad. Gracias por estar aquí. La canción dice que la Navidad es el mejor tiempo del año. Este mes deberíamos de llenarnos de gozo, alegría y gratitud. Sin embargo, por una o por otra razón, nos estresamos. Y esto no nos permite realmente celebrar la gracia más grande que el Señor nos ha dado, la encarnación de su Hijo Jesucristo. Solo Jesús te puede dar sentido a nuestras vidas. Solo en Él podemos encontrar la paz y la seguridad eternas. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero antes, oremos. Te alabamos, Padre. Santo, 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 sabio y todopoderoso eres. Solo tú mereces toda la gloria y la honra. Te agradecemos porque nos permites estar aquí y rendirte gratitud y honra. Confieso que mi mente no se enfoca en ti como debería y pierdo la paz que tu seguridad eterna me brinda. Ayúdanos a escuchar las palabras o las preguntas que tienes para cada una de nuestras situaciones particulares, para que podamos compartir tu mensaje de salvación con nuestras familias y comunidades. Amén, así sea. Amén, solo en Cristo nuestro Salvador. De nuevo, me alegra tanto que estés aquí, aunque sé que tienes muchas cosas que hacer. Martín Lutero decía, tengo tantas cosas que hacer que voy a pasar las primeras 3 horas orando. Imagínate hacer eso en la madrugada de un día que sabes va a ser abrumador. Este mes de diciembre a muchas de nosotras nos causa estrés, por muchas razones. Muchas de ustedes no saben si su familia va a celebrar con ustedes, temen disgustos y desunión. Algunas están preocupadas por las finanzas, no saben cómo van a pagar para los regalos y las compras. Hay carencias y preocupación. Y claro, hay enfermedad. Y quizá alguien muy querido este año murió, por lo que no te sientes con las fuerzas para afrontar estas fechas. Por una u otra razón, tenemos miedo e inseguridad. ¿Qué necesitas para poder tener paz y tranquilidad hoy y el próximo año? ¿Qué necesitas para poder tener paz y tranquilidad realmente en tu vida? Jesús, la esperanza viva, eso es lo que necesitamos, y Dios nuestro Padre bien lo sabe. Del capítulo 1 al 3 de Apocalipsis vimos cómo Jesús le habla a las 7 iglesias. Las motiva, pero también les advierte de cómo están perdiendo su enfoque. En el capítulo 4, por medio de Juan, aprendemos en dónde debe de estar nuestro enfoque, en el trono celestial y el Cordero. Entre más aprendemos de Dios, más podemos visualizar la magnitud de Dios nuestro Rey. El capítulo 5 nos lleva a constatar la alabanza de toda la creación, al confirmar cómo el Cordero es el único digno de abrir el rollo escrito que sujeta a Dios. ¿Qué te hace perder tu enfoque? ¿En qué centras tu vida? ¿Tu vida realmente refleja total alabanza al Señor? El capítulo 6 nos habla de los sellos del escrito que anuncian el juicio de Dios, con guerras, carencias, desastres naturales y muerte. Los últimos 2 versículos de Apocalipsis 6 dicen: todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse de pie? ¡Qué tristeza! Ver a Dios debería de ser lo que más anhelamos en esta vida. Ahora sí, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 7 y vamos a ver cómo nuestro Dios misericordioso hace una pauta para asegurarnos que en Él nos mantendremos firmes ante la tribulación, seguras que con Él somos más que vencedoras. Aún la muerte no nos puede separar de su amor o de la vida eterna que Él promete. Esta seguridad no la podemos encontrar en nuestro intelecto, en nuestro trabajo, en nuestro dinero o en ningún otro lado, solo en Él.
Este mundo está lleno de incertidumbre y dolor, y eso hace que muchas personas a nuestro alrededor estén renunciando a la seguridad eterna por estar muy preocupadas por cómo asegurarse aquí en la tierra. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué te hace sentir segura? ¿Estás comprometiendo tu seguridad eterna por una seguridad terrenal en la que realmente no tienes ningún control? Necesitamos entender la seguridad desde la perspectiva de Dios, no desde la nuestra. Y hoy vamos a hablar de esta verdad. Solo Jesús nos otorga la victoria frente a la tribulación y la seguridad eterna. Y lo vamos a ver en dos divisiones. 1. Seguridad frente a la tribulación, Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 8. Dios mismo sella y protege a sus siervos ante la tribulación. Y la segunda división, seguridad por siempre alabando a Dios. Apocalipsis capítulo 7 del 9 al 17, donde veremos a Dios que Dios justifica y salva a sus siervos que lo adoran por siempre. Como les comenté, la semana pasada vimos que con la apertura del sexto sello, las personas están pidiendo morir. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si fuera el fin del mundo, al menos por unas horas, por unos días. Quizá la muerte de un ser querido, un diagnóstico médico devastador, una crisis financiera abrumadora, un hijo pródigo que te rompe el corazón. Has estado al borde, como el profeta Elías, que en Primera de Reyes, capítulo 19, le pide a Dios que le quitara la vida. Apocalipsis 6 es muy difícil de leer. Y en Apocalipsis 8 continuaremos viendo la tribulación y veremos cómo se abrirá el séptimo y último sello. Pero en este capítulo 7 encontraremos un oasis que contiene promesas de protección, misericordia y esperanza. Dios sabe lo que necesitamos para seguir adelante. Por medio de la visión de Juan, podemos tener la seguridad de que Dios no nos abandona a nuestra suerte. Al contrario, es su Espíritu el que nos sella. Y como su remanente, saldremos victoriosas a alabarlo. Del capítulo 6 al capítulo 16 de Apocalipsis veremos una serie de juicios que Dios derrama sobre la tierra, juzgando el pecado y a aquellos que se han alejado de él. Durante estos juicios, ¿qué le espera al pueblo de Dios? En su gran poder y misericordia, Dios refrena sus juicios mientras sella y protege a su pueblo. Y la respuesta a la pregunta, ¿quién podrá mantenerse de pie al llegar el gran día de la ira?, que vimos al final del capítulo 6, ya no es nadie. El pueblo de Dios puede resistir. En este capítulo oiremos al pueblo de Dios gritar a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y de el Cordero. En esta primera división, seguridad frente a la tribulación, en Apocalipsis 7, del 1 al 8, vemos cómo Dios sella y protege a sus siervos ante la tribulación. En los versículos 1 al 8, leemos que el juicio es refrenado y 144,000 siervos son sellados. ¡Qué emoción! Lee conmigo el versículo 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban ahí de pie, deteniendo los 4 vientos, para que éstos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Usualmente, en la Biblia, los ángeles son mensajeros. En Apocalipsis, vemos que estos ángeles tienen una misión específica: permitirle a los vientos destruir a la tierra. Sin embargo, otro ángel desde el oriente es de donde sale el sol, con el sello de Dios viviente, declara que Dios ordena frenar la destrucción para que sus siervos sean sellados, diciendo en el capítulo 3, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios.
Dios soberano detiene la calamidad y garantiza la seguridad de su pueblo, de los que creemos en Él. ¿Te das cuenta que Dios hizo que Juan fuera testigo y registrara todo esto para que tú y yo nos sintiéramos seguras en el amor y el cuidado de nuestro Señor? En medio de los padecimientos y el juicio, vemos que Dios controla el tiempo y la intensidad de todo juicio. Nunca dudes, Dios es capaz de proteger a los suyos, a ti y a mí. El sello del que estamos hablando en Apocalipsis 7 es como una marca de protección para identificar al pueblo de Dios. Lo más probable es que este sello no sea visible físicamente, pero Dios y los ángeles y Satanás lo pueden identificar sin problema. El sello protege al pueblo de Dios a soportar el impacto de los juicios terrenales que Dios derrama sobre la tierra, pero Dios nos protege de su ira. La Biblia nos habla de algo muy parecido en diferentes pasajes. En Génesis 6 al 9, Dios selló a Noé y a su familia en un arca protegiéndolos del diluvio, uno de los juicios de Dios sobre la humanidad. Durante el Éxodo, Dios selló y protegió a los israelitas de sus juicios sobre Egipto. Claramente vemos esto en Éxodo 12, donde la sangre de un cordero pascual puesta en el dintel de la puerta protegía a los primogénitos varones de cada familia israelita de no morir cuando el juicio de Dios exterminó a todo varón primogénito en Egipto. Más adelante veremos en Apocalipsis que Satanás imitará a Dios y marcará a sus seguidores con la marca de la bestia. Estas son marcas muy diferentes. El sello de Dios es bueno. La marca de Satanás no lo es. El sello de Dios representa 1. Seguridad bajo su protección. 2. Pertenencia. Él nos compró con la sangre del Cordero. Y 3. El sello certifica quién lo impone, su carácter y su posición. Estar selladas es algo de lo más precioso que podemos aspirar aquí en la tierra. Sin embargo, el sello no garantiza que no vamos a sufrir. ¿Te has enfrentado alguna vez a una situación en la que Dios no te apartó del problema, sino que te protegió, te guió y te dio las fuerzas que necesitabas para seguir adelante? En la última parte de este capítulo veremos que las almas en el cielo son de este tiempo de tribulación. Aunque están selladas y protegidas de la ira de Dios, todavía pueden sufrir dificultades, persecución e incluso la muerte a manos de los enemigos de Dios. ¿Oír esto te anima a continuar sirviendo a Dios aún en situaciones súper difíciles? El Dios que creó el universo siempre te estará protegiendo para cumplir sus propósitos. Nada te puede separar de Él. La historia de Esteban en Hechos capítulo 7 siempre me anima. Aunque personalmente no sé si tendría el valor que él tuvo de afrontar al consejo y acusarlos de no haber reconocido a Cristo, el justo de Dios. Frente a la ira del consejo y su inminente martirio, la calma de Esteban es sobrenatural. Dice en el verso 55, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿Has sentido alguna vez esa fuerza sobrenatural que te hace hacer o decir cosas para la gloria de Dios que nunca pensaste poder hacer o decir? Del mismo modo, estos siervos mencionados aquí en el Apocalipsis estaban seguros en el juicio de Dios, seguros en su misión, seguros en su salvación, seguros de la soberanía de Dios mientras se enfrentaban a amenazas físicas. Se saben protegidos por el poder de Dios. En este mundo incierto, incrédulo, desleal, Dios te demuestra que tú puedes estar segura en el profundo amor de tu Padre Celestial, ya que Él tiene el control sobre todo hasta la muerte y te pide que avances por fe en la protección sellada de Dios.
¿Cómo afecta esta verdad a tu realidad actual? ¿Dónde te está llamando Dios para que camines con fe sabiendo que estás segura como hija suya? Pero continuemos en el versículo 4. Dice, y oí el número de los que estaban sellados, 144,000, de todas las tribus de Israel. Ya habíamos visto anteriormente que el término Israel se refiere al nombre que Dios dio al patriarca Jacob en Génesis 32. Jacob tuvo 12 hijos, cuyos descendientes se convirtieron en las 12 tribus de Israel. El versículo 5 al 8 enumera los nombres de las 12 tribus, de las cuales 12,000 de cada una son sellados. Pero esta lista de los versículos 5 a 8 es muy interesante y debatida entre los teólogos. Algunas cosas que podemos ver. Judá aparece en primer lugar, no Rubén, el hijo primogénito. Quizá porque Jesús vino de la tribu de Judá. La tribu de Dan no aparece en esta lista, sin que se dé ninguna explicación. Algunos creen que se debe a una historia de idolatría en la tribu de Dan, pero de nuevo, la Biblia no especifica. Y también se menciona a José y a su hijo Manases, pero no a su hijo Efraín. Sigamos el texto. Versículo 4 dice, de todas las tribus de Israel. ¿Qué significa esto de todas las tribus de Israel? Bueno, hay diversas opiniones. Algunos teólogos creen que se trata de una lista de judíos elegidos por Dios como sus testigos en los últimos tiempos. Y ellos se basan en los pasajes de Romanos 11, que parecen indicar un acercamiento de los judíos hacia Dios. Otra cosa interesante para tener en cuenta aquí es que desde la destrucción del templo y de los registros genealógicos en el año 70 después de Cristo, los judíos no han podido rastrear fácilmente su linaje hasta una tribu en particular. Pero como dice 2 de Timoteo 2:19, el Señor conoce a los que son suyos. Aunque la gente no pueda verificar un grupo en particular, el Señor sí puede hacerlo. Otros teólogos creen que los 144,000 representan a la iglesia de todos los tiempos o del fin de los tiempos, tanto judía como gentil. Se basan en los escritos de Pablo, como Gálatas 3 y 6, que hablan de los gentiles injertados. Otros teólogos debaten que los 144,000 representan un número real de personas, o si es o a lo mejor simbólico. Yo les pido que debido a que las razones bíblicas respaldan cada punto de vista, cuando hablemos de esto, lo hablemos con respeto y humildad y reconozcamos que nuestra limitada comprensión no nos permite realmente entender estas cosas. Aunque puede que nunca comprendamos completamente la identidad exacta de estos 144,000, una cosa sabemos con seguridad. Dios sella y protege a estos siervos fieles. Ellos pueden soportar dificultades físicas en la tierra, pero Él los asegura espiritualmente en todos sentidos. Y aunque diferente a este sellamiento, todos aquellos que ponemos nuestra fe en Jesucristo somos sellados y seguros en nuestra salvación en Cristo. Efesios 1 declara que el Espíritu Santo sella a los creyentes. Él es el depósito que garantiza nuestra herencia. El principio de esta sección es: Dios mismo sella y protege a sus siervos ante la tribulación. Dios mismo sella y protege a sus siervos ante la tribulación. Los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo estamos seguros. Conocer nuestra seguridad nos permite vivir nuestra vida sin miedo, incluso en este mundo caído. Aunque suframos en esta vida, podemos experimentar una seguridad que el resto del mundo desconoce. ¿Qué diferencia hace esto en tu vida hoy? ¿A qué miedos te aferras? ¿Y cuáles necesitas abandonar?
¿Dónde te está llamando Dios a avanzar con fe sabiendo que estás segura en Él? El juicio de Dios no es una casualidad. Él todo lo usa para su plan de salvación. En su tiempo perfecto y soberano, Dios derrama su ira sobre aquellos que no creen. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? ¿En qué otra cosa estás confiando para sentirte segura? Como siervas de Dios podemos estar seguras porque Dios mismo nos protege. Esta seguridad en esta vida y hasta la eternidad. Nuestra protección está basada en Cristo, la esperanza viva. Y esa es la verdad que va a surgir en nuestra segunda división. Seguridad por siempre alabando a Dios. Apocalipsis capítulo 7 del 9 al 17. Seguridad por siempre alabando a Dios. Apocalipsis 7 del 9 al 17. Al estudiar a los 144,000, otra pregunta puede venirte a la mente. ¿Y qué hay de los demás? ¿Solo ellos saldrán de la tribulación? ¿Son solamente 144,000 los que tienen esperanza mientras estos juicios se desatan? Los versículos 9 al 17 parecen indicar que está sucediendo algo más. Los ojos y los corazones se están abriendo a la verdad. Algunos reciben su salvación mientras la gente se arrepiente y se vuelve hacia Dios. En el versículo 9, la escena cambia de una escena en la tierra a una escena en el cielo y la gran multitud adora. En los versículos 9 al 10. En el verso 9, después de esto, Juan ve a un grupo diferente, una gran multitud que nadie puede contar. Son diferentes a los 144,000 mencionados antes. Son de toda nación, tribu, pueblo y lengua, diferentes a los descritos en los versículos 4 de las tribus de Israel. Una de las primeras cosas que observamos es la diversidad del pueblo de Dios en el cielo. Los creados a la imagen de Dios ahora en el cielo proceden de todas las tribus, naciones, pueblos y lenguas. Aunque unidos, aún siguen siendo únicos y distintos. En este mundo no hay lugar para la discriminación racial. Si eres creyente, pasarás la eternidad con personas tan especiales y diversas como las representadas en esta tierra. Este innumerable y diverso grupo de personas no se puede contar. Desde el principio, el plan de salvación de Dios siempre ha sido una estrategia global masiva. Los 144,000 estaban en la tierra. Las multitudes se describen en los cielos. Están de pie ante el trono y ante el Cordero, vistiendo túnicas blancas y sosteniendo palmas en sus manos. Las vestiduras blancas probablemente representan la pureza y la perfección, porque sus pecados han sido justificados por Cristo. Las ramas de palma simbolizan la libertad, la victoria y la celebración. Las multitudes en el cielo adoran a Dios. La humanidad fue creada para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Basados en las preguntas y respuestas del anciano a Juan en los versos 13 y 14, algunos creen que aquellos descritos aquí pueden ser aquellos en el cielo debido al ministerio de los 144,000. En los versículos 13 y 14 dice: entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Juan le contesta, eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Si el anciano sabía la respuesta, ¿por qué hacerle la pregunta a Juan? Hacer preguntas es una táctica para hacernos reflexionar. El anciano quiere que Juan ponga atención al gran milagro de que cada uno de estos individuos había sido pecador y ahora salía justificado con ropas blancas.
¿Compartieron los 144,000 siervos sellados el Evangelio con el mundo durante este tiempo de juicio? ¿Fue esa su tarea? Si es así, entonces, después de esto, estas multitudes están en el cielo debido a su fiel testimonio. En lugar de vivir sus vidas con miedo, estos 144,000 dieron sus vidas por la obra de Dios y la gente recibió la vida eterna en Cristo. ¿Cuál es la obra de tu vida? ¿Quién podría estar un día en el cielo porque le has proclamado fielmente la buena nueva de Jesucristo? ¿Te has puesto a pensar que nuestro trabajo no es salvar nuestras vidas, sino entregar nuestras vidas a Cristo para que Él haga el trabajo de salvación? La gran multitud está adorando. En el versículo 10, la multitud reconoce que la victoria es de Dios. Proclaman a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Ninguna persona puede obtener una seguridad mayor que esta. Nuestra salvación, nuestra promesa de eternidad ante Dios es segura por las obras de Jesús, no por las nuestras. Apocalipsis 7 ofrece un vistazo a la realidad eterna, futura y prometida para todos los creyentes, para siempre en la presencia de Dios. El hecho de que creas o no en tu seguridad eterna impacta de gran manera el gozo y la paz que sientes en esta vida. La vida eterna es una realidad para todos los que ponemos nuestra fe en Jesucristo. No eres salvo un día y al siguiente no eres lo suficientemente buena. Si nuestra salvación se basara en nuestro comportamiento, eso podría suceder. Pero la salvación nunca se basó en nosotras. Estamos asegurados en Cristo y por Cristo. La verdadera fe salvadora nunca está en peligro. Nuestra seguridad está en el poder de Dios. Considera esto: no eres salva porque hiciste o tornaste. Que creíste es crucial. Pero la respuesta es que eres salva y estarás con Dios en la eternidad debido a Dios mismo. Y eso cambia todo. ¿Cómo serían nuestras vidas de diferentes si realmente creyéramos que el poder de Dios es lo que nos asegura eternamente? En los versículos 11 y 12, mientras las multitudes adoran, todo el resto del cielo se une. En versículo 11 vemos todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, los ancianos y los 4 seres vivientes. Todos se postraron rostro en tierra delante del trono y adorando a Dios diciendo: amén. Amén significa estamos de acuerdo o así sea. La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Mientras adoraban, describen 4 atributos de Dios: sabiduría, poder, fuerza y gloria. Y 3 palabras describen la respuesta a Dios: alabanza, gratitud y honor. Este tipo de respuesta a Dios no está reservado solo para el cielo. Cuando realmente comprendemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, la adoración es la única respuesta correcta. Los versículos 13 al 17 enumeran las promesas de salvación y revelan la seguridad del pueblo de Dios en la vida eterna. Los ancianos declararon: han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero y están limpios y salvos. En los versículos del 15 al 17 mencionan: por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo, y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva,
y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. El principio de esta sección es: Dios justifica y salva a sus siervos que lo adoran por siempre. Dios justifica y salva a sus siervos que lo adoran por siempre. Esta vida es temporal. El cielo es nuestra eternidad. Nuestra seguridad no está aquí. Está frente al trono del Altísimo. El mejor regalo que podemos dar esta Navidad es compartir el Evangelio. Que Dios te permita compartir con gozo la Navidad. A Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Aleluya. Feliz Navidad.